Bueno, ya le contaba que en las cifras sobre la inseguridad de las que dio cuenta la secretaria Rosa Isela Rodríguez hace un momento en la conferencia en Palacio Nacional, pues se dio el dato de que se alcanzó el récord en agosto pasado, el mes pasado, de 107 feminicidios. Nunca habíamos tenido un número tan alto de feminicidios. Desde luego ella pues matizó este dato diciendo que apenas a partir de 2019 pues se empezó a tener un registro claro de este tipo o de este delito en México que antes estaba incluido, digamos, en la categoría de cualquier asesinato de mujer y que solamente a partir de 2019 se habla claramente de feminicidios y se refleja así en los datos oficiales. Como sea, aunque sea de 2 años para acá, o de año y fracción para acá, es la cifra más alta y vamos a platicar al respecto con Ricardo Márquez Blas, analista en temas de seguridad. Ricardo, un gusto tenerte de vuelta en el programa. Buenos días. Buenos días, Pecar. Un gusto también, como siempre, platicar con ustedes. Bueno, tú que siempre estás muy atento a estas cifras, por conducto tuyo, pues nos enteramos justo del día en que se alcanzaron los 100,000 homicidios dolosos en el sexenio. ¿Qué te parece este dato de los 107 feminicidios en agosto? Es un dato muy lamentable, horroroso, sobre todo por lo que nos dice del presente, de lo que está pasando y sobre lo que va a pasar en el futuro. Y lo que nos dice efectivamente de la gestión gubernamental de este tema, de lo que está haciendo el gobierno, todas las autoridades respecto de este tema, que prácticamente no están haciendo nada, como en otros delitos. Una ocasión hablábamos del delito de la extorsión. La extorsión, segundo delito que más se comete en el país, no hay nada, no hay un programa específico, no hay una base de datos, no hay un sistema tecnológico, no hay nada. En el caso de los feminicidios Ujú. es exactamente lo mismo, no hay un programa gubernamental específico para contrarrestarlos, para reducirlos, para atender a las víctimas. Ujú. Es absolutamente lamentable, es una cosa Para tratar de entender el patrón con el que se mueve este delito, ¿no? Y claro, poderlo no hay, prevenir en ese sentido. así es, no hay nada para atacarlo, para controlarlo. Una Sí. política pública, digamos, ya ya no digamos eficiente, siquiera que esté definida qué hacer, cómo Ujú. hacer algún programa educativo para controlarlo, algún tipo de despliegue policial específico para atender este tipo de temas o para atender los antecedentes, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Sí. No hay nada. O sea, Sí, es una creo que cosa sería, como que sería muy puedes buscar. importante tener esto desglosado, Ricardo. Perdón que te interrumpa, pero Sí, saber sí. de esos 107, ¿cuántos ocurrieron en un ambiente familiar, en el hogar? ¿Cuántos ocurrieron en la vía pública, en el transporte público? En fin, porque a Sí. partir de ese diagnóstico o de esos datos podemos elaborar un diagnóstico o pueden las autoridades competentes hacerlo y entonces pensar en algún tipo de medida preventiva, ¿no? Así es, mira, en el 911 hay millones, literalmente millones de llamadas de violencia intrafamiliar. Algunas son repetitivas Ujú. y presentan patrones muy claros, ¿no? Los viernes o los sábados, cuando la gente está, digamos, en actividades recreativas o que consume bebidas alcohólicas, etcétera, Ujú. etcétera. Eso es posible sistematizarlo, hacer una base de datos y generar medidas preventivas específicas, es decir, se Ujú. pueden hacer tiros de precisión en esas casas, en esos hogares, en esos Claro. estados, en esos municipios, pero no se hace. Claro, por ejemplo, creo que una medida muy buena que existe en muchos restaurantes es que en el baño de mujeres se coloca un letrero con una palabra clave para que la mujer en caso de Claro. sentirse atrapada en una situación con un acompañante hombre, puede decir una palabra clave, un mesero, y entonces ese mesero puede dar aviso a las autoridades. Ese es el tipo, digamos, en lo micro, tendría que existir así un programa en lo macro, ¿no? Así es, digamos, una aplicación específica para esta cosa, no hay, ¿no? O sea, es así Sí. como, más o menos en el caso de los homicidios, pues sí, se están matando y hay muerte, pero pues Ujú. sí lo sentimos, pero pues bueno, a ver lo que sigue, a ver cómo nos va el próximo mes, ¿no? No, es una cosa de falta de acción eficaz y de políticas eficaces
para contener este delito verdaderamente impresionante. ¿Qué es lo que lo está moviendo hacia arriba? ¿Tú crees que la pandemia tuvo algo que ver con este incremento o qué? O bueno, tú me hablabas de la falta, de la ausencia de programas, pero digamos, de los datos que tú tienes, que eres estudioso del tema, ¿dónde se está produciendo la mayor parte de estos feminicidios? ¿En qué contexto? ¿Cómo entender este incremento, Ricardo? La pandemia sí tuvo un efecto adverso en el tema de la violencia en contra de las mujeres al interior de los hogares. Evidentemente, son muchas las circunstancias, el contexto muy difícil que hacía la convivencia al interior de los hogares. Por eso tenemos también niveles récord de incidencia en el delito de violencia intrafamiliar. Tuvo un efecto muy desventajoso, además del contexto general de algunos empleos se perdieron, algunos negocios también se perdieron, las empresas redujeron su número de personal, etcétera. Entonces, las condiciones generaron mucha tensión al interior de los hogares y que eso provocó mayor violencia. Y desde luego entre el tema de los feminicidios. Uh-huh. Ahora, el transporte público, el trasladarse de un lugar a otro, ¿qué tan peligroso es para las mujeres en México y qué tanto se refleja en la cifra de feminicidios? Es muy, muy peligroso trasladarse. El transporte público es uno de los delitos que más se cometen en el país y no solamente en la Ciudad de México, que ya digamos es el corazón del país, de la República, donde está la capital. Pues no hay que ir muy lejos, hay que ir, digamos, en las rutas que van en Iztapalapa, Ciudad Neza, Ecatepec. Es casi un tema de que se ha incorporado en la vida cotidiana de la ciudadanía. Los ciudadanos ya llevan dos teléfonos celulares para que cuando los asalten se lleven el celular, digamos, barato. Y llevan en el calcetín o en una bolsa aparte, en el zapato, etcétera, llevan 50, 100 pesos para regresarse, porque les van a quitar todo. Entonces, eso ya se ha incorporado como parte del riesgo de la vida cotidiana del país. Los ciudadanos ya se acostumbraron a eso. El transporte público es un lugar muy peligroso para todos. Y desde luego, pues las mujeres tienen no solamente ese riesgo, igual que los hombres, tienen el riesgo de conductas inapropiadas para ellas en el transporte público también. Oye, me queda apenas un minuto, pero quiero preguntarte rápido por algo. Escuchábamos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez decir, lo que pasa es que esto apenas empezó a tipificar a partir de 2019 y a reflejarse así en los números. ¿Qué te parece este argumento? No, es correcto. El tipo penal desde 2012 y hay registros específicos, puntuales, del mismo nivel que hay ahorita, al menos desde el 2015. Desde el 2015. Al menos 2015, y esos son públicos. Si uno entra a la página del Secretariado Ejecutivo, ahí puede ver la serie estadística, y no hay ninguna gestión específica para este caso, o sea que el gobierno federal haya puesto presión a las procuradurías de los estados. Sí. Ya haya dicho, a ver, joven, yo aquí tengo evidencia de que usted no está reportando los feminicidios, así que ahora le voy a poner una sanción. No, esa no existe. Nada de eso. No ha habido. No es correcto muy bien. esta perspectiva. Pues Ricardo, siempre un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo. Un gusto, Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad.